Durante el Torneo Internacional de Fútbol 2026, diversos acontecimientos políticos también han llamado la atención. En Paraguay, la senadora Celeste Amarilla generó polémica tras realizar comentarios racistas contra el futbolista francés Kylian Mbappé. Sus declaraciones provocaron críticas dentro y fuera de Paraguay, además del inicio de una investigación por parte de la justicia francesa. Por otro lado, el partido entre México y Ecuador se disputó mientras ambos países mantienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde abril de 2024, tras el ingreso de fuerzas ecuatorianas a la Embajada de México en Quito. A este contexto se suma la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 27% a diversos productos mexicanos. Estos hechos reflejan que, además de la competencia deportiva, el torneo también ha coincidido con debates sobre diplomacia, relaciones internacionales y el papel que la política puede desempeñar alrededor del fútbol. ¿Debe el deporte separarse de los conflictos políticos? ¿Hasta qué punto la política influye en la manera en la que se vive el fútbol? Este será el tema de hoy en Entre el Ruido. En estas épocas futboleras es imposible darnos cuenta de que esta fiesta futbolística que se dio en todo el mundo es reflejo claro de los momentos geopolíticos que vivimos en todo el planeta, principalmente porque los tres anfitriones estaban en plena negociación del tratado comercial, a su vez de que también uno de ellos es partícipe de conflictos bélicos y pues este papel que hicieron los anfitriones ante todo el mundo ha dado mucho de qué hablar. Nos hemos dado cuenta de que el fútbol, por supuesto, que es político, aunque muchos querían rehusarse a meter la política a las canchas. ¿Tú cómo lo has vivido, Diego? ¿Cómo lo has visto? A mí me encanta, por ejemplo, el subtítulo de nuestro programa Entre el Ruido, que es la política cotidiana, ver cómo en algo tan cotidiano y tan lindo como lo es el fútbol podemos encontrar espacios también de análisis, sobre todo ahora que tú mencionas la parte de los países anfitriones. Todos sabíamos que México, Estados Unidos y Canadá iban a estar bajo una lupa internacional que era o una oportunidad de mostrar lo mejor del país o todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lamentablemente los últimos 3 sedes de esta justa futbolera pues se han visto envueltos en escándalos de corrupción, inclusive de preguntarnos cómo es que llegaron a ser sedes Qatar, Rusia, Estados Unidos, y vemos cómo es que el tiempo y los actos de estos países en un plano internacional pues le han dado la razón a estas críticas. Hoy vemos, por ejemplo, un Donald Trump que se siente el dueño no solamente de Estados Unidos, sino del mundo y ahora también del balón, mandándole al dirigente de esta organización futbolera quién tiene que ser expulsado, cómo se tienen que manejar las reglas. Entonces creo que a quienes nos gusta el fútbol nos duele ver cómo esto pues se cruza con intereses perversos de una sola persona, pero también se presta mucho el análisis y celebro que se abran espacios donde el fútbol pueda ser visto también de manera política. ¿Tú cómo lo viste, Nat? Me pareció muy interesante que fuéramos nosotros como mexicanos anfitriones, también pues los canadienses y bueno, Estados Unidos, como ya sabemos. Y es importante recordar, en una de las críticas que mencionabas, Diego, que se ha dicho que cuando han pasado ciertos eventos tensos en los países, pues el mundial llega como a calmar, y creo que este mundial llegó a unirnos como mexicanos. Era muy interesante la celebración en el Ángel, que no había clase, no había raza, no había nada, simplemente mexicanos al grito de gol. Creo que eso estuvo súper bonito y creo que muchas personas que les gusta el fútbol se acercaron a la política gracias a esto, ¿no? Ahora, con lo que pasó cuando México tuvo su partido contra Ecuador, salieron muchísimas cosas como esta intervención a la embajada mexicana, ¿no? Que muchas personas que gozan y que disfrutamos del fútbol se enteraron así de cómo que pasó esto en Quito, ¿no? Entonces, como que fue un buen pretexto para que las personas que estaban lejanas o que creen que el fútbol no es político se acercaran. Bueno, yo creo que como en todo hay dos caras, ¿no? Por un lado hay una cara comercial, mercantilista de lo que representó este mundial. Un mundial que hay que decir
Este gobierno, y digamos actualmente no se decidió, se pactó desde el gobierno de Peña Nieto las condiciones en las que México iba a ser una de las 3 sedes de este mundial. Solamente se jugaron 13 juegos, 13 partidos del total de cerca de 104, 110 juegos que hubo en total en el mundial, y creo que pues aquí vemos cómo hay una clara desigualdad de entrada ahí en la distribución de los partidos que hubo entre los 3 países, ¿no? La mayor parte de los partidos se concentraron en Estados Unidos, el país que ha intervenido militarmente países como Irán, que ha atacado incluso a personas civiles, dejando centenares de heridos y fallecidos. El presidente, mismo presidente Donald Trump, que fue condecorado por Gianni Infantino, el presidente de esta federación, con la medalla de la paz. Imaginémonos eso, ¿no? La contradicción, el absurdo, y de alguna forma también tiene que haber una crítica ante esto y bueno, la desigualdad que se ve, ¿no? Cuando México fue el mejor anfitrión de esta justa mundialista, cuando México fue el único país que recibió con los brazos abiertos a miles de personas de muchos países, incluida la selección de Irán, que fue vetada de Estados Unidos, aun cuando tenía juegos allá. Tuvieron que dormir en Tijuana y el pueblo de Tijuana muy caluroso, y el pueblo también de la Ciudad de México dando una demostración de afecto, de apoyo, de solidaridad también, como siempre, el pueblo de México con quien más lo necesita. Sí, claro, este mundial no cabe duda que va a pasar a la historia por momentos inéditos. En primer lugar, es la primera vez que se tenían 3 sedes de manera paralela. Bueno, el papel que han jugado las 3 sedes con esto que mencionas, de un país que se ganó ahora sí que el concursar legítimamente, en donde ni siquiera permitieron que se hiciera una reorganización para que jugaran aquí, que por cierto la presidenta abrió las puertas a la selección iraní. No se pudo hacer ese cambio, pero tampoco les permitieron pernoctar en Estados Unidos, lo cual generó sin duda una desigualdad en esto, ¿no? Y sin duda también vimos cómo cuando llega Ecuador, la selección de Ecuador, toda esta sensación de la violación a la soberanía de la embajada no se dejó esperar, ¿no? Y hubo reacciones y ahí también hubo una fusión completa, pero yo creo sin duda que este mundial está repleto de contradicciones, ¿no? Porque también es la primera vez que estamos viendo que un anfitrión del mundial, a la par en la que dice recibir con los brazos abiertos a todos los países del mundo, también bombardea a países a la par en todo el mundo, ¿no? Y es un anfitrión que además ha dejado en evidencia ante los ojos del mundo pues la violencia que viven en conflictos que tiene el propio Estados Unidos, como sus propios conflictos con las drogas, por ejemplo. Claro, Estados Unidos creo que podemos estar de acuerdo que deja mucho que desear como anfitrión. A muchos nos ha conmovido, yo creo, la historia de selecciones pequeñas, ¿no? Como el clásico David contra Goliat sí se puede, lo vimos por ejemplo con Cabo Verde contra Argentina, o por ejemplo República del Congo contra Inglaterra, que pues el Congo tiene una historia en particular porque tiene un aficionado que emana la figura de Lumumba, un anticolonista que los ayudó durante su independencia, y justo en el marco de sus 60 años de aniversario de independencia, a Lumumba le cancelan su visa y no lo dejan entrar a un estadio en Estados Unidos. Pero otro jugador. Exacto, no, claro, pero Inglaterra tenía una superdelegación y todo, pero al del Congo no. ¿Por qué? Porque la CIA desestabilizó el Congo y hubo muchos problemas políticos, y entonces ahí es donde empiezas a ver esos pequeños telas de análisis donde la política entra en el fútbol y donde dices, ¿por qué no el fútbol es más abierto? Sí, es algo que nos unificó no solamente como país a México, sino también como globo, porque pues ¿qué teníamos que hacer nosotros como mexicanos viendo un partido de Cabo Verde o del República del Congo o de Ghana o de otros países? Te deja ese sabor agridulce, donde lamentablemente pues todavía el mundo es un mundo cruel, es un mundo con diferencias, con desigualdades, con mucha violencia, y donde las personas en algo tan de pueblo, tan común, tan abrazando a las personas, tan cultural, pues hoy en día se ve privatizado lamentablemente por un organismo que voltea a ver a muy pocos, dejando fuera a muchos. Este organismo que mencionas tiene ya más miembros que la ONU, y también ahorita que mencionaste Inglaterra, recordemos que aquí es donde empieza el fútbol contemporáneo, ¿no? Debido a las jornadas de trabajo tan largas que había, pues que eran de 12 hasta 16 horas, los ingleses en la Revolución Industrial se empiezan a organizar para descansar, y entonces el fútbol viene desde lo colectivo, ¿no? Era como la forma de la clase trabajadora, y en donde las personas encontraban comunidad, y este organismo futbolero pues lo secuestra a manera de hacer
del disfrute de un juego, de jugar porque sí, como decía Eduardo Galeano en el fútbol, a sol y sombra, a convertirlo en un espectáculo, ¿no? Y entonces en un negocio donde pues ya un montón de privados, donde ya ahorita está esta famosísima pausa de hidratación, que no es más que una exposición de marcas, y entonces hasta como que nos corta la emoción de que estás disfrutando. Y otra cosa muy interesante que me ha gustado es que las mujeres nos hemos involucrado mucho, porque antes había mucho mansplaining de no, tú no sabes de fútbol y tú, no hombre, estábamos haciendo de que la camisa de las girls FIFA, nos hicimos FIFAs en esta etapa, y bueno, también todo el lado, también sacó el lado clasista y racista de muchas personas, de Celeste Amarilla, o sea, unos comentarios sumamente racistas, la selección la selección de Ecuador diciendo, no, pero es que nosotros tenemos 2 europeos, o sea, también sacó todo lo peor de nosotros. Desató demasiadas cosas que ver, pero hay que seguirlas platicando en el siguiente bloque. El 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó y firmó la iniciativa de la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, la cual será enviada al Congreso con el objetivo de homologar en todo el país la investigación, sanción y reparación de este delito. La propuesta establece que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio, unifica criterios para las fiscalías y fortalece las medidas de protección para víctimas y sus familias. El 11 de julio, el INEGI informó que la producción industrial del país registró un crecimiento anual, impulsado principalmente por los sectores de manufactura y construcción. Los resultados fueron destacados por la Secretaría de Economía como una señal de fortalecimiento de la actividad productiva y de la generación de empleo en distintas regiones del país. Del 1 al 17 de agosto, el municipio de Amecameca celebrará la Feria de la Nuez 2026. El evento reunirá a productores, artesanos y artistas locales con conciertos, actividades culturales, gastronomía y venta de productos elaborados con nuez. La entrada es libre y abierta al público. Aunque principalmente México se ha vuelto una para la esperanza, la alegría y la hermandad, también el Mundial ha desatado diversas cosas que también hay que analizar, ¿no? Y claro, en el rubro político. Sí, yo creo que hasta cierto punto ya no nos debería sorprender cómo se desarrolló, por ejemplo, este Mundial en Estados Unidos. Veíamos al propio Donald Trump reconociendo públicamente que le llamó al presidente de esta federación para cancelar una tarjeta roja al equipo estadounidense, ¿no? Y en medio de este mundial vimos el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano, un connacional que murió a manos del ICE. No es el primero, es uno de los 17 mexicanos que recientemente han sido asesinados, ya sea fallecidos en la custodia de esta agencia de seguridad estadounidense o que han fallecido en sus manos en estos operativos. Entonces creo que no nos debería sorprender hasta cierto punto este nivel de corrupción, este nivel de privatización, como también comentábamos en el bloque pasado, que impide que haya un disfrute completo de la población, ¿no? O sea, la gente, el fútbol es un deporte popular que durante mucho tiempo, bueno, México es el país del juego de la pelota, ¿no? Nuestra civilización desde tiempos milenarios ha jugado de esta manera y es también un espacio de encuentro que crea comunidad en tiempos muy complicados en el mundo, pero que hay actores muy claros, porque la mayor parte de la población quiere disfrutar, quiere reunirse. Incluso en México, aprovechando esta justa mundialista, se construyeron aquí mismo en el Estado de México muchísimas canchas deportivos, festivales futboleros que llevaron esta justa no solo de la televisión, del espectáculo a las calles, a los barrios, y eso creo que es lo más importante, que debemos de seguir apostando porque el deporte se haga un derecho colectivo y no solamente pues un privilegio para unos cuantos. Vimos incluso la muestra de racismo de parte de la selección de Argentina y cómo ha sido protegida, ahí lo vemos por esta federación, cuál fue el desenlace en este evento, y finalmente pues creo que es algo que siempre se tiene que seguir denunciando y tiene que haber cambios profundos en el
el deporte, tanto en México, para quitarlo de las manos de unos cuantos que han provocado pues, malos resultados durante periodos pasados, pero también a nivel mundial tiene que haber cambios profundos en el deporte para que haya mejores accesos y derechos para deportistas muy talentosos. Claro, de los anfitriones de esta justa mundialista, México, Canadá y Estados Unidos, ¿cuál sería tu análisis sobre ellos? ¿Cuál fue la diferenciación entre el papel de cada uno? Bueno, inclusive la prensa internacional ha salido a decir que México debería de haber albergado la final porque el Estadio Azteca es sin duda una catedral del fútbol. Creo que Ciudad lo que de se dio- México, ¿no? Bueno, Estadio Ciudad de México por temas justamente de la privatización de este deporte, lamentablemente no le puedo decir cómo se llama y se le tiene que decir ese Estadio Azteca. Y la gente dice, este es un templo del fútbol, aquí jugó Maradona, aquí jugó Pelé, aquí hay unos partidos increíbles de la selección mexicana y la gente no se explica por qué se va a hacer en un estadio de fútbol americano, que nada que ver con el fútbol, ni con la cultura, ni lo que nos gusta, pero bueno, al final pues son negocios, lamentablemente, no es como quisiéramos que fuera. México sin duda fue el mejor anfitrión, Canadá lamentablemente, creo que la cultura futbolera todavía no ha llegado mucho para allá, sin duda Estados Unidos deja mucho que desear con sus políticas migratorias, con el racismo, con la xenofobia, con todos los problemas migratorios que emana ICE, y si yo pudiera hacerle una crítica a México, únicamente sería en la parte de los festejos, porque si bien se vivió una euforia, esa euforia lamentablemente terminó en la pérdida de vidas. Y eso pasa cuando el Estado no existe, porque los FanFest lamentablemente fueron organizados, sí, por el organismo, pero también hubo eventos públicos donde la gente se apropió de las calles, no tuvo que venir un político, un gobernador, un presidente municipal a decirte, no, aquí te tienes que poner, no. La gente se adueñó del Ángel de la Independencia, la gente lo usó a su manera, lo usó como su área de festejo, pero la falta de una estrategia de seguridad, de contención, y a pesar de que sabíamos desde hace 7, 8 años que íbamos a ser sede comparado con otros países como Estados Unidos y Canadá, donde sí se previnieron, aquí en México no, y eso lamentablemente resulta en la pérdida de vidas. Ese es el otro lado de esta celebración, ¿no? De la fiesta a medias, de las cosas que no se planearon bien, como todos los arreglos del metro que fueron criticadísimos y con muy justa razón. También pues todas las manifestaciones. En el 86 la consigna era no queremos goles, queremos frijoles. Esta vez hacía alusión a que no iba a rodar el balón, pero es muy importante ver que se vieron y la presidenta mencionó que se llegaron a atender, por ejemplo, esta manifestación de los maestros, pero el de las madres buscadoras, una de las críticas que había muchísimos policías pues conteniendo, encapsulando a las madres buscadoras y diversos manifestantes, pero pues fallas en protección civil y se pierden 4 vidas, ¿no? No, y también, o sea, una parte muy importante es la responsabilidad colectiva de todas y todos cuando hay un evento de estas magnitudes, en donde también hay que reconocer que vimos hechos también lamentables, no solo aquí en la Ciudad de México, en otras partes del país, en donde producto de esta euforia y de estos festejos, pues hubo personas que perdieron la vida. Creo que siempre es hacer un llamado pues a no caer en las adicciones, a que está separado por completo el alcohol, por ejemplo, el consumo de sustancias con el deporte. Y esto es algo que constantemente también se ve en el país, en muchos espacios en donde se está haciendo deporte, pero también se están consumiendo otras sustancias y esto finalmente lleva ya sea a la violencia o pues a que ocurran accidentes. Entonces creo que es una combinación entre la responsabilidad de los gobiernos locales y por supuesto de los 3 niveles, pero también de la responsabilidad ciudadana, de poder tener mayor responsabilidad y de poder entre todas y todos cuidarnos como es necesario en un evento pues de estas magnitudes. Pero creo que salvo pues estos incidentes que hubo, finalmente la actitud de la mayor parte de la población fue reconocida en todo el mundo. Bueno, y con ese tema de las adicciones no te vayas muy lejos, tan solo los principales sponsors hoy de la selección mexicana son marcas de cervezas, de la liga de fútbol local también son marcas de cervezas o casas de apuestas, es donde decimos se pierde lo bonito del fútbol, se pierde el deporte, se pierde inclusive ver el deporte como una salida de la desigualdad, de la violencia, de las adicciones, por ahora te metemos un montón de comerciales lleno de casas de apuestas, lleno de bebidas alcohólicas, lleno inclusive de, ¿cómo se llama?, de propaganda política, donde el deporte se ve cooptado y privatizado, perdiendo esa esencia que a muchos nos hace pues adorar este deporte y que creo que pues puede seguir siendo criticable. Sin embargo, ahora igual estamos a unos casos días de que arranque la Liga de Fútbol en México y vemos todo lo que nos estamos quejando ahorita de ese cortejo internacional con lo local.
cómo se privilegia un beneficio económico sobre un beneficio deportivo. Y eso también es lo que nos hace pensar por qué la selección mexicana no avanza más de octavos. Claro, sí, así como vimos emblemas que evidencian cómo el Mundial sí puede ser un símbolo de la hermandad o de usarlo como un escenario propicio para evidenciar lo que le duele a la humanidad. Por ejemplo, el director técnico de Egipto saca la bandera de Palestina en pleno estadio, ¿no? También vimos pues el recibimiento de los tijuanenses a la selección de iraní, pero también vimos esta otra parte en donde personajes como Samuel García, Alito Moreno Cárdenas, ¿no? Cabeza de vaca allá en Estados Unidos sin enfrentar la justicia aquí en México, Xóchitl Gálvez, pues disfrutaban de esta justa mundialista, y que si no hubiera sido por la implementación del Mundial Social que se hizo por parte del gobierno federal, no se hubiera podido roto un poco la barrera de la mercantilización. Así que hay que empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo esperamos ver el fútbol en tiempos futuros? ¿Qué tiene que hacer la política? ¿Qué tiene que hacer el Estado, el gobierno, la sociedad misma para transformar y recuperar por completo este deporte que sin duda es y será del pueblo, ¿no? Sí, completamente. No, yo creo que nos podemos quedar también con esa conclusión. Finalmente, la privatización se manifiesta en todo. Esta disputa entre los derechos y los privilegios está en todo. Está en el deporte, está en la cultura, está en la educación, está en la salud pública. Creo que es una batalla constante que solamente pues nombrándolo en primer lugar y después tomando acciones muy concretas es como vamos a poder hacer que el deporte, no solo el fútbol, sino muchos deportes que son preciosos, no solo para hombres, sino hablábamos bien el próximo año el Mundial también para las mujeres, y creo que es muy importante que sigamos poniendo el énfasis en mayor igualdad incluso entre el deporte entre hombres y mujeres, pero también deporte para personas con discapacidad, y que todas y todos sean incluidos en el derecho al disfrute, al deporte, y que pues se tomen acciones en consecuencia. Claro, y hablando de la igualdad, para cerrar este segundo bloque, pues decir que también los principales protagonistas de esta justa mundialista sin duda están siendo los hijos productos de la migración, ¿no? Incluso el propio que fue defendido por Donald Trump para que se le retirara la tarjeta roja es producto de migrantes, ¿no? Este fenómeno migratorio que tanto se critica por parte de la ultraderecha y del que se intenta hacer que es pues el origen de todos nuestros males, ¿no? La propia migración, cuando bueno, ahora vemos que en todo el mundo y no solo en el fútbol son las y los migrantes los que están a la delantera y pues sacando la casta por casi todo el mundo. Bueno, ¿no? tan solo Quiñones, que es ahora el máximo goleador en la historia de México, es producto de una migración que tuvo que hacer de Colombia a México cuando tenía 16 años. Quiñones se forja en la Liga Mexicana, pasa más de una década en las inferiores de Tigres, en la Liga de Ascenso. O sea, Quiñones yo creo que es el más grande ejemplo de cómo para salir de un contexto difícil de su país, de la falta de oportunidades, llega a México, es acogido por nosotros, y hoy yo creo que es un ídolo, es una estrella para tanto el deporte como para las infancias y las futuras generaciones de México. Pues no cabe duda que esta justa mundialista nos permitió ver diferentes aristas del fútbol, ¿no? Desde el cómo se puede usar como un alcance de la movilidad social, como también para evidenciar diversas problemáticas que le sigue doliendo a todo el mundo, pero que sin duda seguiremos defendiendo, ¿no? Toca seguir defendiendo el fútbol como lo que es y seguirá siendo un deporte por y para el pueblo. Esto fue Entre el Ruido, nos seguimos viendo en otras ediciones.